Muchas gracias por haberse acercado a la presentación. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto PRIES de esta casa de estudio, que está conformado por un grupo de estudiantes egresados de la carrera de Ciencias de la Educación y de Filosofía. Nos encontramos en un espacio común donde conversamos, reflexionamos y escribimos sobre diferentes cuestiones que vinculan la ineludible forma de pensar en conjunto a la filosofía y a la educación. Nos lleva a revisar el lugar de la filosofía de la educación y la necesidad de acudir a ella en nuestra formación como humanos, que conviven con los otros, que viven con nosotros. Por ello ponemos en tensión el lenguaje técnico-cientificista con el lenguaje poético, porque este último lenguaje nos permite dar lugar al cuerpo, al otro, al sentir sin diferenciar la vida escolar de la vida vivida, rompiendo los dualismos que excluyen, estigmatizan y homogenizan. De este modo buscamos dejar de colonizar y de ser colonizados. Dejamos de civilizar y crear bárbaros para convivir con esa dificultad que es no definir al diferente, no tomar su lugar ni su palabra, dejarlo estar siendo en las instituciones, dejarlo que se arraigue, que piense lo propio, donde no haya posibilidad de evaluarlo. Así entablamos la búsqueda de acontecimientos, creando un tiempo presente, un tiempo libre, dando tiempo para el ejercicio educativo y para el ejercicio filosófico. En este sentido, se nos ha hecho casi imposible no darnos una cita con Pedagogía Profana y con su autor, Jorge La Rosa, quien nos invita a caminar, a viajar, pero sobre todo nos da a pensar, a leer y a escribir. En este primer momento, nos proponemos presentar, de la mano de los amigos aquí presentes, diversas experiencias de lecturas que se han gestado a lo largo de 20 años, de su primera publicación. En este tiempo, el libro ha sembrado palabras fecundas que hoy esperamos que renazcan. Será interesante escuchar las lecturas de diferentes generaciones atravesadas por sus vivencias, sus inquietudes y sus pasiones. No sabemos hacia dónde nos llevarán. Esperamos que la conversación que nos proponemos no nos deje igual de cómo hemos entrado, quedemos con nuevos horizontes, con nuevos sentidos, pero que sobre todo no cambiemos sin cambiar nada, que nos reapropiemos de las palabras comunes. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno. Hola, buenas tardes. Pedagogía Profana es para nosotros una obra que busca cuestionar las certezas pedagógicas, donde se pone el cuerpo y se desbordan los límites de lo apropiado, de lo dado por sabido. Mantiene vigencia porque habita las fronteras de la filosofía, la pedagogía y, por supuesto, de la literatura, de forma indisciplinada, donde no queda una objetividad pulcra, sino más bien una subjetividad herida, que sale a explorar, al encuentro con la alteridad, que se mueve por el mundo tejido de palabras. Una escritura que da guiños y algunos indicios de lo que haría más habitable nuestra tarea como educadores y educadoras. Nos invita a leer y a escribir, pero principalmente es una invitación a la experiencia, porque es en la experiencia donde se manifiesta eso que llamamos vida, y solo en ella podemos encontrar la oportunidad de descubrirla. ¿Pero qué tipo de experiencia servirá de base apropiada? Toda experiencia aquí y ahora, en carne y hueso, toda experiencia en la que somos, nos definimos y a la vez nos arriesgamos al mundo, toda experiencia vital de búsqueda y de transformación, tanto en lo corporal, mental, emocional, como también en lo espiritual, en la que somos con otros, en la influencia mutua y coordinada, en las aveniencias y desavenencias, toda experiencia de compartir cotidiano, que nos abre siempre a lo nuevo y nos mantiene alerta, toda experiencia de lo sublime, así como también de la nada. Si queremos indagar eso que llamamos vida, habremos de hacerlo desde la experiencia, que puede verse a sí misma como viviente. Por ello los invitamos a escuchar las siguientes experiencias de lectura de Pedagogía Profana. Nos acompaña, quien va a empezar, Carlos Escría, investigador principal de CONICET, investigador del área de educación de Flaxo. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil.
donde también fue profesor, y en la Universidad de Barcelona. Su obra habita la frontera entre el ensayo filosófico y la literatura. Entre sus libros podemos nombrar Y si el otro no estuviera ahí, Notas para una pedagogía improbable de la diferencia, Desobedecer el lenguaje, Alteridad, lectura y escritura, y su último libro, Escribir tan solos. Le damos la palabra a Carlos. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Solo ahorcado. Bueno, buenas tardes. Tenía preparado todo para ese micrófono. Voy a ver cómo me adapto a la nueva situación. Primero, bueno, déjenme saludarles y agradecer estar en esta institución. Hay alguien en la puerta. Me toca empezar, yo creo que más por viejo que por diablo, pero además por una doble cercanía al libro Pedagogía Profana que voy a relatarles, pero que tiene que ver con haber estado allí cuando el libro se publicó por primera vez en Brasil, con amigos de la misma facultad en la que yo trabajaba. No estuve presente el día del lanzamiento en Porto Alegre, pero todavía se comenta el suceso extraordinario en un bar donde la gente no solo bebía, sino que además hacía una fila no muy recta, esperando la firma de Jorge. Y la otra perspectiva es que hemos reeditado el libro, de alguna manera quitándolo de Noveduc, donde se había publicado por primera vez, y llevándolo a una colección que desde hace bastante tiempo coordinamos con Jorge. Esta edición conmemorativa de 20 años, a la cual me voy a referir en este instante, dejando las tres primeras filas libres. Lo que voy a contarles está en el prólogo, más allá de la mitad del libro. Perdonen por la repetición, pero me parecía, por otro lado, extraño escribir otra cosa que la que escribí para presentar la nueva edición en la edición castellana 20 años después. La titulé No seas nunca de tal forma que no puedas ser de otra manera, a propósito de Pedagogía Profana de Jorge Larrosa, y ahí va. Recuerdo con tal nitidez la confusión de aquel momento en que me encontré por primera vez con el libro de Jorge, con tal perplejidad, que dudo que lo que aquí contaré sobre Pedagogía Profana, sobre sus efectos, tanto en mí como en otros, sea del todo verdadero, pasado ya 20 años de su primera edición, un tiempo al que aún no puedo juzgar como demasiado extenso ni demasiado breve. Nitidez, perplejidad, confusión, aunque parezca contradictorio. La memoria de un lector suele confundirse entre la literalidad y lo literario, entre las palabras apropiadas y las palabras propias, como si lo más difícil fuese recuperar parte de una atmósfera de lectura que ya no está, pero que aún existe. Y lo importante sea más bien mezclar realidad con ficción. Ese sortilegio de invención y lucidez que creo ya intuirlo será el tono donde encontraré las palabras para presentar y representar al mismo tiempo Pedagogía Profana. La atmósfera, esa suerte de temblor indefinido y claroscuro donde las ideas agazapadas pugnan con las percepciones, ese esfuerzo imposible para retenerse, pero que no puede jamás despreciarse en la travesía por recuperar un tiempo que ya se ha ido, un instante del cuerpo sometido a su estado, el lenguaje atragantado que pugna por situarse en la punta de la lengua. El relato que sigue intenta ser, pues,
la osada reconstrucción de los momentos que acompañaron mi lectura de pedagogía profana, una lectura que aún lee y se relee, como si se tratara de un tiempo mítico en torno de lo que ha sido sentir la compañía de este libro alrededor de mi pensamiento, de mis gestos, de mi lenguaje y sobre todo de mi vida. Yo vivía y trabajaba, parece Morris, yo vivía y trabajaba por entonces en Porto Alegre. Hay que aclarar quién es Morris, hago una nota de... Esto son marcas de la edad, ¿eh? Yo vivía en el bosque muy contento. Yo vivía y trabajaba entonces en Porto Alegre, una ciudad del sur de Brasil, y comenzaba poco a poco a despertar de mi letargo de ser investigador formado en tiempos mozos, pacatos y soberbios, para comenzar a sentir una incipiente incomodidad en mi lenguaje. Creía entonces que investigar o estudiar o leer o escribir tenían que ver con fundar y sostener un discurso ordenado, sin fisuras, con términos apropiados, a cada cual más impronunciable, que nada tenían que ver con el ardor de la propia voz, y aunque yo no fuera consciente de ello y me refugiase en la administración de las aulas, los artículos científicos y la tutoría. Lo apropiado y propio formaban dos esferas de vida completamente distintas. Lo apropiado tenía que ver con el mundo del trabajo, lo social, lo profesoral, tenía que ver con la investigación, las publicaciones, la intervención pública. Lo propio, en cambio, correspondía más bien al mundo de lo íntimo, de lo silencioso, lo monstruoso, lo solitario, lo jocoso. Y esas dos esferas raramente se contagiaban. Al revés, yo suponía que el ejercicio de la docencia y la investigación configuraban la distancia precisa de uno mismo en relación con el mundo, o para mejor decir, que la vida y eso que llamábamos mundo suponían asuntos paralelos, intraducibles, intocables. Sin embargo, algo iba mutando en mí a partir del trabajo que entonces realizaba con estudiantes sordos. Abandonarme a otra lengua, conversar de otro modo sobre otras cuestiones, habitar un tiempo más visual que auditivo, hacer amistades distintas, en fin, una especie de apertura hacia lo que más tarde entendí o sentí o pensé como alteridad. Una tarde como cualquier otra, alguien, quizás un estudiante que a su vez era actor, o una muchacha que recién ingresaba a la universidad llena de bríos, o tal vez un joven filósofo, me dijo aquello de: tenés que conocer a Jorge La Rosa. Él había visitado recientemente la universidad donde yo estaba, pero justo en esas fechas, por suerte, yo me encontraba en otra parte. Aquella frase persistió en los días siguientes y comenzó a nutrirse de más y más voces que todo el tiempo decía: hay que leer a Jorge La Rosa. Y empecé a sentir una suerte de rechazo y afecto al mismo tiempo. No quería que esa atracción fuera una obligación y me sentí muy aliviado cuando otro colega me dejó en mi escritorio, ese colega barbado llamado Alfredo Veiga Neto, uno de los editores del libro En Contrabando, que fue la primera edición en realidad en portugués, a quien yo admiraba profundamente por su cuidado con los textos de Michel Foucault. Me acercó el libro sin que me diera palabra y por suerte no me dijo: tenés que leer. El libro permaneció apoyado sobre mi escritorio unos días en un estado de vigilia y me pareció incluso que latía o respiraba o me acechaba a mis espaldas, con esa primera tapa negra compacta, austera, y unos títulos amarillos y fulgurantes. Mi tarea cotidiana postergaba el encuentro con la lectura de una manera atroz. Lo cierto es que por entonces yo no leía ni escribía, o para decir mejor, solo leía y escribía trabajos, pero no tenía el tiempo para sentarme a media luz y disponerme a perder el tiempo con el libro de Jorge La Rosa, ni con ningún otro libro interesante.
El libro, la obra, había sido ya sustituida por artículos, informes, exámenes, esa faena permanente que crea el género específico llamado de escritura académica. Esta era la escena al desnudo del trabajo, la pesadez, la gravedad, el recelo por contar los minutos en la batalla perdida contra la cronometría del mundo laboral, una bulia, el exceso de utilitarismo y el provecho, el universo de las evaluaciones que poco a poco iban minando el deseo originario del enseñar sin más. Pero había otra sensación más puntual. Yo sentía una cierta desconfianza por la palabra profana en el título. Una desconfianza o una especie de desconcierto. ¿Qué hacía allí esa palabra y qué tenía que ver con la pedagogía? Con esa otra palabra altisonante pero más seria. Todo ello se agravaba todavía más, lo confieso, por la exasperación que me provocaba el subtítulo: danzas, piruetas, mascaradas. Pedagogía profana, danzas, piruetas, mascaradas. Y no solo, en la contratapa de esa primera edición en portugués se leía: brillante, genial, bonito, poético, sutil, leve, delicado, irreverente, irrespetuoso, divertido, niño, transgresivo, herético, disonante, material, sensual, delicioso, seductor, erótico, profano. Esta suerte de telegrama con el que uno se encontraba hacia el final del libro estaba firmada por Tomás Tadeu da Silva, entonces da Silva, el otro editor del libro, uno de los profesores más señoriales, inalcanzables y admirables que yo había conocido hasta ese momento. Definitivamente esas palabras a modo de reseña me mareaban, me preocupaban, me provocaban recelo, todo a la vez, como si presagiaran una suerte de desánimo, pero también una señal de vorágine, de vértigo. ¿Cómo afrontar una lectura cuya primera enunciación implicaba un vocabulario que me resultaba extranjero, extraño a la lengua pedagógica que yo pronunciaba hasta entonces, indicando hacia un suburbio o periferia del saber educativo? ¿Qué me aguardaba del otro lado de la carátula que pudiera tener que ver conmigo bajo la lógica egocéntrica de una lectura que tiene que responder solo a aquello que ya se sabe y ya se ha leído y por lo tanto reconocido de antemano antes de leerlo? ¿Qué escritura podría asustarme hasta tal punto de no poder con ella y entonces simplemente abandonarla por impericia o por demasiada candidez? Bueno, hasta aquí no hice otra cosa que abrir el relato de mi ignorancia, pero no del libro en cuestión. No puedo separar ambas cuestiones, me resulta imposible, por todo lo que sucedió un poco más tarde y todavía continúa sucediendo ahora. Hablo de la ignorancia en su acepción más contradictoria, la ignorancia que procede de la jactancia, del ensimismamiento, en que hilvanamos las trayectorias del trabajo como tarea, pero no como experiencia vital. Esa ignorancia que habla mucho más de una posición que de una exposición, que hace referencia sobre todo a lo inexorable de un saber conquistado, en fin, un modo de ignorancia revestido de una profunda debilidad y una debilidad que no quiere escucharse a sí mismo. Quiero decir que fue la certeza de que algo fundamental había en ese libro lo que me hizo en principio evitar su lectura. A veces ocurre que tenemos miedo de leer porque intuimos que entre las páginas se esconde un grado de veracidad tal que después nos resulta imposible escondernos. Hablo del claroscuro de la verdad, no del poder de la verdad. Sin embargo, ¿qué remedio cabe? La incertidumbre puede ser también una virtud, sobre todo cuando no es uno mismo quien toma la decisión de perderse y no participa a conciencia de ello. Pues bien, si quisiera confundir ficción con realidad, de lo que estoy hablando aquí es de la tensión de una pregunta que me hago a mí mismo: ¿cómo llegué hasta aquí a ser lo que soy o creo ser? Y la sorpresa de una primera sección de aquella primera edición en portugués, cuyo título creó el espanto necesario para entonces ya no poder despegar los ojos de las páginas. ¿Cómo se llega a ser
lo que sé es. Todo parecía hablarme a mí, pero justamente es eso lo que cada uno de los lectores de pedagogía profana confesaba en cada conversación, que cada línea, que cada fragmento, que cada página, que cada capítulo eran modos secretos de decirnos algo al oído, algo que no podía dejar de escucharse, algo que al mismo tiempo conformaba la voz personal de Jorge, esa voz cuya lucidez, melancolía y erudición nos quitaría a muchos de la zona de quietud académica. Pero ¿qué nos decía el autor y qué se decía en pedagogía profana? Yo voy a elegir rápidamente 3 rumbos, a riesgo de ser mezquino con los innúmeros efectos de la lectura. Primero, la pedagogía como un gesto filosófico. De hecho, los modos de pensar y hacer la pedagogía hunden sus raíces en una transmisión que no puede apreciarse en sentido técnico, sino que lejos de ello resuena como fragmento, desvío, itinerarios de una travesía hecha de invenciones. Pensarse, hacerse de un modo creativo, desdiciéndose de esas verdades que en vez de consolar o aplacar el enigma del ser, no hacen más que impedir la emergencia de una pregunta siempre curva, siempre cargada de una intensidad única. Es esta intensidad de la pregunta lo que nos hace aprender cada vez de nuevo, como si fuera por primera vez. La pedagogía es ese gesto filosófico que ayuda a pensar y a pensarse, evitando lo que ya se ha pensado sobre uno mismo. Segundo, la pedagogía como un gesto literario, de narración, de lectura, de escritura. En efecto, la formación está en el borde o rodeada de signos que el mundo ofrece incesantemente y que no se ordenan por el capricho dogmático de la ciencia. La lectura es formación en tanto y en cuanto abre una puerta a las épocas e invita a habitar los tiempos que no viviremos ni vivimos, las palabras que no pronunciamos ni pronunciaremos, lo que no hemos pensado ni percibido. De algún modo, los velos, las máscaras, las pieles que no son nuestras. Pero es la imagen del lector, esa figura extraña y perturbadora, la que mejor retrata ese gesto literario de la pedagogía. De un lado la soledad, el silencio, la concentración, la memoria, la luz sobre el texto. Del otro lado la huida, la pérdida de referencias, el extravío, el olvido de uno mismo. Tercero, la pedagogía como una experiencia del tiempo, la infancia. Tiene la formación que ver con la niñez en cuanto a edad específica. ¿Es esa su tarea primordial? La de hacer de los niños seres en evolución hacia su supuesto completamiento. ¿O se trata de su vínculo con la infancia, es decir, con esa particular experiencia temporal, ya no etaria, sino de intensidad? Pedagogía profana es claramente un libro sobre lo segundo, contra esa idea de infancia que se confunde con la niñez y que en esa confusión pierde de vista la noción intempestiva de tiempo, hasta transformarla en una cronología consabida, desfigurada, desdibujada. Confieso que seguiría enumerando más y más efectos provocados por la lectura de este libro. Por ejemplo, la idea del pedagogo como un lector que da a leer, o bien la necesaria confusión de las bibliotecas filosóficas, pedagógicas y literarias, o aún más, acerca del lenguaje con el que se conversa o se obstruye la conversación en la pedagogía. Inclusive, leer aún más a ciertos autores que Jorge La Rosa invoca para su particular banquete. Y más todavía, alrededor de aquello que hoy podríamos llamar una poética en educación. Sostener, en fin, la idea de experiencia como aquello que nos pasa cuando pensamos, cuando leemos, cuando escribimos. En vez de ello, solo alcanzo a expresar una gratitud a propósito de la generosidad del autor, cuya escritura, esta en particular, pero tantas otras, hablan de una formación como transformación, no ser de un modo tal
que impida ser de otro modo, y yo que ya no soy el mismo, aunque no sepa ni quién era ni quién soy, en gran medida ello se debe a que hace 20 años leímos, por suerte, Pedagogía Profana de Jorge La Rosa. Bueno, muchas gracias, Carlos. No soy Carlos. ¿No? Carlitos. Para destacar de Carlos, bueno, que han sido unas muy lindas palabras, y ahora se viene la presentación de Alejandro Cerletti, doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad de País 8, profesor adjunto a cargo de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Filosofía de esta Casa de Estudios, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha publicado varios libros, entre ellos podemos nombrar Repetición, Novedad y Sujeto en la Educación, un enfoque filosófico y político, y la enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Bueno, es una enorme alegría estar acá, realmente. Es un gusto estar en esta mesa, y en particular acá flanqueado por dos queridos, viejos, amigos. Hemos sido compañeros de algunas fechorías académicas, digamos. Y por eso estar en un lugar público como este, en esta facultad, cruza afectos, cruza trayectorias, cruza experiencias, y yo lo vivo con esa enorme alegría. Yo tengo la suerte, o quizá no es la suerte porque denota mi edad, de haber sido contemporáneo del surgimiento de este libro y de su primera edición, y un poco escuchaba recién a Carlos y no sentía que recordaba esos momentos en los que apareció este libro y que efectivamente generó como un desconcierto, y que los leímos el libro este, nos preguntábamos, pero ¿qué es lo que puede profanar pedagogía profana? ¿Qué es lo sagrado que desacraliza pedagogía profana? A Jorge le gusta decir, y lo ha escrito, ¿no?, que los profesores y los maestros de alguna manera nos transfieren sus bibliotecas. Uno podría decir que algunos nos las venden, otros las imponen, otros las comparten. Pero hay una medida en que nosotros somos algo de lo que nuestros maestros hicieron de nosotros a partir de sus bibliotecas. En el ámbito particular de la pedagogía, cuando aparece pedagogía profana, hay ciertas bibliotecas que estaban estandarizadas, no sé, así que eran las bibliotecas de alguna manera dominantes. Lo que hizo pedagogía profana, creo, fue desacomodar esas bibliotecas. Era un libro que era difícil ponerlo en la biblioteca, porque no se sabía qué estante había que poner. Y eso yo creo que es el impacto que generó profanador de lo sagrado de nuestras bibliotecas pedagógicas y filosóficas de la educación también. Y que de alguna manera hizo un impacto que creo que a mí personalmente me dura hasta hoy. Pedagogía profana es un libro encantador. Encantador en un doble sentido de la palabra encantador. Es encantador, bueno, porque es un libro precioso, es amable, es intenso. Pero también es un libro porque encanta en el sentido de fascinar, fascina.
Es un libro que tiene algo como de hechizo, y que es encantador en ese doble sentido. Y yo querría usar esos dos aspectos de un libro profanador o desacomodador de bibliotecas por un lado, y por otro lado de ese libro que encanta, para recorrer un poco el texto. Sería abusivo tratar de hablar sobre él. Yo lo que voy a hacer es simplemente mencionar tres momentos, tres aspectos que para mí han sido altamente significativos y que me gustaría compartir con ustedes. El libro tiene su primera parte, como saben quienes lo han leído y como van a saber los que lo van a leer seguramente. Dice cómo llegamos a ser lo que somos. Esto en realidad no era una gran novedad, la pregunta cómo llegamos a ser lo que somos. En realidad es el subtítulo del libro de Keomo de Nietzsche. Un libro que yo había leído con bastante atención en su momento. Pero lo que decía Jorge en cómo llegamos a ser lo que somos, volcándolo a la tarea de la formación, a la educación, a la pedagogía, le daba una dimensión que en realidad, manteniendo el espíritu nietzscheano, hacía rever gran parte de lo que es el estudio de la formación, la reflexión sobre la formación y la formación misma desde otro lugar. Yo creo que ese es el gran mérito de la apropiación que hizo Jorge, y que de alguna manera creo que marca la tónica de todo el libro, porque es efectivamente la primera parte, pero marca, digamos, lo que es la totalidad del libro. Ese sería como el primer momento, ¿no? Reparar en esa idea de cómo llegamos a ser lo que somos, sobre todo en la formación, en nuestra formación. ¿Qué es lo que hizo que seamos lo que somos? El segundo momento que quería señalar es cómo nos introducimos en la gramática escolar. Cito casi textuales palabras de una oración del propio libro. Voy a preservar el libro en la gramática escolar, porque de alguna manera es el lugar que va el libro a intentar desacomodar o disrumpir, y es lo que para mí tiene la potencia que yo señalaba recién, ¿no? Al comienzo. El tercer momento, y digo los momentos, los digo en primera persona del plural, y no lo digo deliberadamente porque es algo que comparto y de alguna manera lo he interiorizado muy marcadamente. El tercer momento que a mí me inspira el libro es, podríamos decirlo así, cómo nos las vemos con el tiempo actual. Cómo el libro se las ve con el tiempo actual, que es un tiempo de circulación de las mercancías, un tiempo que todo sea de alguna manera mercantilizado y la velocidad es un poco la tónica de lo que hacemos. Es un tiempo de tecnología ciega. ¿Cómo el tiempo de la lectura puede implicar algo en este mundo? El tiempo de la lectura de Pedagogía Profana, este libro profanador. Entonces, voy muy brevemente a comentar cada uno de estos tres momentos. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos en nuestra formación? ¿Es real cómo se llega a ser lo que es? Lo que dice Nietzsche, que en realidad Nietzsche lo toma prestado de Píndaro, es un verso de Píndaro, un verso de Píndaro de la segunda Pítica. Píndaro, el gran poeta griego. Y la lectura de Pedagogía Profana y el particular uso que hizo Jorge de esto me hizo volver sobre este aspecto en algo que no había reparado tanto cuando había leído al propio Nietzsche. Y se me ocurrió ir al verso al poema de Píndaro, ir a la segunda Pítica y leerlo. Y ahí, bueno, las traducciones son muy complejas, ¿no? Es un griego un poco complejo, el de esa época. Pero
esta expresión está sacada de un verso que es más largo, que dice: llega a ser el que eres aprendiendo a serlo. Es decir, Píndaro dice algo más que lo que Nietzsche dice, pero lo que dice Píndaro es lo que dice Jorge en todo el libro. Y eso es lo que a mí me resultó como cautivante. ¿Cómo era posible usar esta aparente paradójica de algo que somos, pero algo en lo que podemos intervenir para llegar a ser? Esa tensión entre el ser y el llegar a ser, que parece casi un oxímoron, ¿no? Y cómo intervenimos nosotros en un aprendizaje que hace que nosotros conquistemos eso que somos. Entonces, jugar esa doble instancia de que algo ya somos, pero algo de nuestro aprendizaje, de nuestra experiencia, hace que podamos llegar a ser algo diferente de lo que somos. Eso para mí me resultaba fascinante, y de hecho ha sido gran parte, creo lo sigo usando hasta hoy, una de las referencias que yo utilizo para lo que me dedico, que es enseñar filosofía. El hecho de cómo llegar a ser alguien, relacionado con lo que decía al inicio, de cómo nos han diseñado nuestras bibliotecas, nuestros maestros o nuestros profesores. El llegar a ser implica que podemos llegar a pensar también que podemos ser algo diferente de lo que otros quisieron que fuéramos. Y mejor aún, digamos, ¿cómo podemos llegar a ser alguien que crea o que conquista o que inventa su llegar a ser? Para mí eso fue el primer impacto, y por eso lo quería señalar como uno de los primeros momentos de esta breve reflexión que voy a hacer acá. Segundo decía, era cómo nos introducimos en la gramática de la escolaridad. También lo digo en plural, cómo nos introducimos. En realidad está pensado decir, ¿cómo se puede introducir un libro como el de Jorge en la gramática de la escolaridad? Es decir, en esas bibliotecas pedagógicas ya formadas, digamos, cómo el libro puede intervenir en el ámbito de la escolaridad o de los estudios sobre la escolaridad o sobre la escuela. ¿Cómo puede intervenir el campo de la educación? Es decir, ahí voy a leer un pequeño fragmento del texto, está en la página 141, que dice lo siguiente, cito Pedagogía Profana. Cuando un texto entra a formar parte del discurso pedagógico, ese texto queda sometido a otras reglas, como incorporado a otra gramática. Y esa gramática es desde luego una gramática didáctica, puesto que todo texto se escolariza desde el punto de vista de la transmisión-adquisición, pero es también una gramática ideológica. Y esto es un poco impactante, porque parecía que el destino de Pedagogía Profana, como de cualquier libro, va a ser formar parte de la gramática pedagógica, y es eso lo que lo didactiza. Es decir, lo que lo transforma en algo, un instrumento para enseñar. Pero el propio Jorge muestra que el libro es un antídoto para eso. No hay discurso que pueda controlar totalmente los discursos. Es decir, todo texto lleva en sí la posibilidad de producir efectos que no se pueden controlar. Es decir, es imposible querer controlarlo todo. Y la lectura de un texto como Pedagogía Profana implica un posible encuentro, y los encuentros siempre tienen algo de aleatorio. Si es un encuentro, uno nunca puede saber qué es lo que va a ocurrir ahí, por más que uno intente domesticar hasta el infinito. Y el libro ofrece, digamos, se ofrece de una manera que hace muy fértil la posibilidad de encuentros, de cómo uno se encuentra con el libro. Es un libro que invita a encontrarse con el libro. Y eso no hay manera de controlar, porque puede ocurrir cualquier cosa con la lectura del libro. Y eso no hay gramática escolar, no hay biblioteca que lo pueda sintetizar, que lo pueda resolver. Por eso es un libro incómodo de poner en las bibliotecas pedagógicas. Y el tercer momento que quería mencionar es
¿Cómo hacemos con este tiempo urgente de circulación de la mercancía, de publicidad, de efectos rápidos, de que todo es novedad, y nada es novedad por lo tanto, en el que la lectura requiere otro tiempo? No podemos leer en ese mismo ritmo, y si leemos, leemos como quieren que leamos. O sea, leamos de una manera vertiginosa, rápida. No podemos conquistar un tiempo de la lectura. El libro pide un tiempo de lectura. Porque el libro, y un poco como decía Carlos también, no solo es un libro de filosofía de la educación, o filosofía y educación, es un libro de pedagogía solamente, es un texto literario, porque es un texto que está amorosamente escrito, eso lo van a notar cuando lo lean. Y todo texto literario crea su tiempo. El texto es una creación de tiempo. Y esa creación del tiempo que uno puede compartir si se da un encuentro feliz con el texto, que es el tiempo literario, nos puede permitir repensarnos en ese tiempo de la circulación de la mercancía, de la velocidad, del vértigo, de la obsolescencia programada de todo. Porque nos impone detenernos de una manera que no habíamos pensado anteriormente. En un mundo apremiado y apremiante, eficiente, eficaz, donde el tiempo vale oro, es decir, donde el tiempo es una mercancía más. La lectura en general, pero la lectura de este libro en particular impone una pausa y nos lleva a otro tiempo, que es el tiempo del sentir y del pensar. Y hoy, paradójicamente, en ese mundo de vértigo, pensar es un acontecimiento. Es decir, retomando lo que decía al inicio, las preguntas, los planteos que yo me hice en su momento, hace casi 20 años, cuando leí por primera vez Pedagogía Profana. Ahora puedo decir que profana una cosa más. Profana un tiempo de lectura, que es el tiempo de lectura digitalizado, el tiempo de lectura digitado, porque impone otra cosa. Eso es raro verlo en los libros, uno lo ve en los grandes libros. Y en ese sentido es un gran libro. Y otra cosa que puede parecer paradójica: Pedagogía Profana honra el tiempo de la escucha, de escuchar. Uno podría decir que es raro escuchar un libro, ¿no? Pero uno escucha la voz de Jorge ahí, quizás sin conocerlo, ¿no? Yo cuando leo el libro lo escucho a él hablando, digamos. Es un problema que tiene que conocer el autor, escucho su voz. Pero el narrador tiene una voz en eso, y el libro, yo creo que, más allá de toda su virtud literaria, honra ese tipo de escucha, porque es un libro que merece ser escuchado. Yo voy a hacer una pequeña confesión, que iba a organizar esta charla, esta participación mía, haciendo como algunos chistes acerca de que el tiempo le había sentado bien al libro. Iba a jugar un poco con el tiempo le sentó bien, como un buen vino, digamos, una cosa así, ¿no? Pero me pareció que más allá de ser muy trivial, en realidad no hacía justicia con el libro, no hacía justicia. Bueno, no sé si el tiempo le sentó bien o le sentó mal, no es ese el vínculo del libro con el tiempo que a mí me fascinó, en el sentido de encantar, que decía al comienzo. Este libro lo que tiene es que genera espacios de intimidad que nos permiten mirar el mundo y mirarnos de una manera diferente cada vez que lo leemos. Porque en el fondo no se trata de historias que son contadas para ser aprendidas, sino que uno aprende a conocerse a través de esas historias. Lo que uno llega a ser, entonces, es
su propio trayecto de búsqueda. Y el tiempo de esa búsqueda es una invención o una conquista de uno mismo. Y en esto, o para esto, no hay plazos, no hay tiempos escolares, no hay gramáticas escolares, no hay didácticas, y no hay nada que lo pueda garantizar, en realidad. Por eso, este libro no es que le haya sentado bien el tiempo, simplemente el tiempo, sino que en realidad lo que hace el libro es burlar el tiempo de las urgencias y de los plazos perentorios. Porque en realidad no hace otra cosa que jugar, como soñaba Proust, con pequeños fragmentos de eternidad. Por eso el libro es, creo, intempestivo. Y por eso es más actual que nunca. Y por eso merece ser leído y releído. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora tengo el agrado de presentar a Pablo Consentino. Pablo es profesor e investigador de filosofía, formado en esta casa de estudios. Sus últimas investigaciones como educación y lenguaje poético. Ha trabajado la crítica al lenguaje técnico-cientificista, proponiendo la razón poética como una alternativa, donde prepondera el ritmo ante el significado, dando lugar al cuerpo en la escritura y en el pensamiento. Actualmente se encuentra trabajando su tesis de licenciatura, cuyo tema de investigación es la filosofía del animalismo. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes. Yo voy a leer un relato, una narración que escribí pensando en esta frase que mencionaron tanto Carlos como Alejandro, que es cómo se llega a ser lo que se es. Bueno, empiezo. Es joven, está a punto de irse de casa, no sabe bien hacia dónde se dirige, ni cuál es su búsqueda. Solo sabe que hay cosas que debe dejar atrás, que debe seguir adelante, que no puede quedarse estancado, detenido en el tiempo. Ya es hora de hacerse adulto, de abandonar la casa, de dejar de ser un niño. Sin embargo, siente miedo, sabe que le espera lo inesperado, sabe que habrá molestias, que se sentirá inseguro ahí afuera. La novedad de lo que llega lo hará dudar, pero no tiene más remedio que exponerse, que enfrentarse a lo que irrumpe, a lo que acontece. Teme salir herido, teme no estar preparado. El hogar es confortable y seguro, pero siente que algo se está perdiendo en esa comodidad. Siente que es hora de dejar de regirse por leyes que no son propias, desea iniciar un nuevo camino, desea encontrar otros rumbos, debe salir de casa. ¿Cuándo empezaré a ser yo mismo? ¿Cuándo voy a encontrarme con aquello que soy? Son muchas las preguntas que antes no se realizaban. Tiene aproximadamente 26 años, tal vez 27. Hace un año, tal vez 2, trabaja como docente. Llega al mundo de la docencia, así como si nada, sin demasiadas expectativas, sabiendo que quizás solo se trate de algo pasajero, un laburo que le permitiese bancar unos años. Pero no siente que eso de la educación sea lo suyo. No lo percibe como algo propio, no lo ve como algo que lo define. Lo suyo está en otro lado, en otra cosa. Sin embargo, aún no ha descubierto qué es esa otra cosa, ni en lugares donde está aquello que pueda considerar suyo. Tiene claro algunas cosas, tal vez sean solo unas pocas. Sabe que hay algunos temas que lo interpelan, que lo movilizan: el arte, la política, la psicología, la historia. Así que hace ya algunos años, tal vez 3, tal vez 4, se decidió a estudiar filosofía, intentando habilitar con dicha práctica espacios desde donde poner en juego todas esas inquietudes. Pero ¿qué hacer ahora que la carrera universitaria está entrando en el tramo final? ¿Qué hacer con esos conocimientos que pudo incorporar, que pudo hacer propios? Y sobre todo, ¿dónde encontrar aquel lugar en el que se sienta realizado, en el que sienta que lo que hace tiene que ver con quien realmente es? En fin, mientras tanto, da clases. Y ese mientras tanto significa que lo de las clases se considera algo provisorio, circunstancial, del momento, algo como para salir del paso. Porque lo que vale, lo importante, lo que lo va a volver pleno, lo que lo va a hacer sentir quien realmente es, todavía no ha acontecido.
aún no ha llegado. Pero una vez que eso importante llegue al fin, aquel joven encontrará su lugar. Y mientras tanto también sospecha que aquello importante para convertirse en lo que realmente se es, ocurre en esos ámbitos reducidos que conocemos como claustros académicos. Porque quizás solo allí, en los salones universitarios, las personas dedicadas a pensar encuentran una manera de lucir todo ese saber recopilado en tantos años de estudio. Porque supone además que es allí, en la facultad, donde se hacen las cosas importantes. Porque es allí, y no en las aulas de educación secundaria, donde el pensamiento se pone en juego, se vuelve serio. Pero ¿se puede poner en juego un pensamiento tan serio? Sin embargo, sabe también que aquellos ámbitos se encuentran un poco lejanos, tal vez demasiado inaccesibles. Entonces tiene 26 años, tal vez 27. Está terminando sus estudios de filosofía y se desempeña como profesor de dicha materia. No mucho más, nada muy importante, porque la docencia llegó a su vida así como si nada. Sin embargo, cuando ya faltan muy pocas materias para obtener el título universitario, sucede algo que tal vez sí pueda ser considerado importante. Se nota un seminario en donde se leen cuestiones relativas a la educación, específicamente cuestiones acerca del lugar del otro en la educación. Y así aquel joven accede a nuevas lecturas, a otros autores dejados de lado por el resto de las materias que constituyen la formación del filósofo. Y de repente encuentra que aquellas nuevas lecturas y aquellos otros autores dicen cosas que tienen que ver con él, con quien realmente es. Y muy inesperadamente encuentra que estas nuevas lecturas y estos otros autores, desde un cruce entre la filosofía y la educación, giran en torno a los cuerpos, a los lenguajes y a los otros. Pero sobre todo comprende que lo que lo atraía de estas nuevas lecturas y estos otros autores era la manera particular en que su escritura estaba atravesada por la vida y su vida atravesada por la escritura. Y así, sin planificarlo, cae en la cuenta que tal vez leyendo estas nuevas lecturas y estos otros autores encuentre modos de decir cosas que hace rato quería decir, pero nunca había dicho, porque no sabía cómo, porque no se animaba, porque no poseía las herramientas, porque no encontraba las palabras. Pero al fin, aquel joven accede a un libro que le iba a permitir pensar de otra manera su relación con los textos, y por lo tanto también con los cuerpos y con los lenguajes. Dicho libro, que Jorge La Rosa tituló ya por mediados de la década del 90, Pedagogía Profana, iba a posibilitar pensar las prácticas educativas desde el concepto de experiencia. Y entonces aquel joven se siente atravesado por dicha lectura. Y comprende además que la filosofía y la educación, pero también la lectura y la escritura, y otras tantas de sus inquietudes, se encuadraban, se subsumían dentro de una más amplia, más general, que era la necesidad de darle intensidad a su vida. En otras palabras, lo que aquel joven comprendió era que los textos y los cuerpos podían habilitar otro tipo de experiencias, unas en las que nuestros cuerpos y nuestros textos son sacudidos por las marcas de otros, que desde su alteridad hacen tambalear lo que se considera propio. Y así aquel joven comienza a interrogarse acerca del modo de establecer otro tipo de relación con los textos y con los cuerpos, de manera que la lectura y la escritura se transformen en experiencias de vida, o en otras palabras, en experiencias de transformación, para él y para los otros. Pero además, siente la necesidad de trasladar esas experiencias y ese aroma a vida a las instituciones escolares, aquellas en las que se desempeñaba y que le parecían desde hace mucho tiempo escindidas de aquel conjunto de cosas y actividades que solemos englobar dentro del concepto de vida. Y de este modo, aquel joven siente por fin que ha encontrado las palabras con las que expresar parte de su búsqueda. Y sabe, o al menos cree saber, que hay experiencias de lectura y escritura a partir de las cuales la educación y la vida pueden ser pensadas desde otro lugar, desde otras miradas. Y también descubre, o al menos cree descubrir, que estas lecturas y estas escrituras se vuelven imprescindibles para sostener un modo de existencia que hace tiempo anhelaba. Un modo de existencia en donde la vida se encuentra vinculada a la idea de aprendizaje y este último a la idea de transformación. Por lo tanto, me gustaría, para continuar esta presentación, interrumpir este relato y decir algunas palabras sobre este tipo de lecturas y escrituras que tienen que ver con la educación y el aprendizaje, pero también con la vida, el movimiento y la fluidez. Lecturas y escrituras en las que el cuerpo que lee y escribe puede ser atravesado por las palabras,
ya que éstas han perdido la rigidez de los significados ya dados y preestablecidos, dejando así sentir su musicalidad y su tonalidad. En consecuencia, abren mundos en donde dichas palabras pierden el sentido unívoco que caracteriza a la lectura y a la escritura tradicional, que en su intento de ser fiel a una supuesta realidad, no hace otra cosa que invisibilizar la diversidad de lo existente. Pero entonces, en estos textos, el ritmo adquiere un papel protagónico, y por lo tanto, en ellos es tan fundamental el sonido como el silencio. Un silencio que ordena callar lo que nos conforma, lo que ya pensamos, lo que ya creemos, lo que ya sabemos. Un silencio que de algún modo permite escuchar lo que nos pasa, lo que nos atraviesa. Son textos, entonces, que remiten a un cuerpo que siente. Son textos escritos bajo el dictado de un cuerpo en donde los otros, ausentes presentes, habitan los espacios entre las palabras. Y por todo esto, dichas lecturas y escrituras se vinculan además con nuestras formas. Nos dan forma, nos forman, nos deforman, nos transforman. Son experiencias en el sentido que implican un acontecimiento que desde lo lejano, desde lo que no es propio, nos impactan y nos conmueven, nos amarrean y nos trastocan. De este modo lo sólido se resquebraja, la armadura de creencias, pensamientos y sentidos se desarma dando lugar a lo nuevo, a lo que hasta ese momento no había sido creído, pensado ni sentido. Y si lo sólido se resquebraja, es porque en este tipo de lecturas y escrituras el cuerpo parece adquirir un estado similar al de los líquidos. Jorge La Rosa lo describe de la siguiente manera: el texto está empapado de la sombra del lector. El texto entonces también ha perdido su estabilidad, su solidez y su control sobre sí mismo, al estar impregnado de esa sombra líquida y embriagadora que el lector ha derramado sobre él. La sombra del lector tiene algo de la fluidez de los líquidos. El texto, por su parte, es permeable a esos líquidos, puesto que se deja empapar y emborrachar por ellos. Ambos son líquidos y pueden mezclarse entre sí, y el texto, una vez licuado, embriagado y desmadrado, puede ser ya el elemento en el que el lector pueda sumergirse para emerger transformado, el elemento líquido de la metamorfosis. En estas lecturas, por lo tanto, las palabras inquietan, molestan, sacuden al lector. Sin embargo, luego de ese impacto y tras esa conmoción, la mirada ha sido modificada, la escucha se ha vuelto más aguda y los movimientos que conforman aquel cuerpo parecen deslizarse más suaves y ligeros. A causa de las mismas, el cuerpo parece transformarse en una sustancia similar a un fluido, como el agua o como cualquier otro líquido, que abandona su estado sólido, rígido y duro para volverse más flexible y así abrirse paso hacia otros parajes en donde habitar otros espacios, imposibles de ser habitados si se mantuviera la dureza del estado sólido. Gracias a ellas también el lector, en ese estado líquido del que hablamos, es pasible de mixtura. Puede así entrecruzarse con otros cuerpos y con cosas del mundo que comparten su estado. Es decir, puede entonces ser afectado, contaminado por los objetos que lo rodean y por su mundo exterior. Y si bien ese estado líquido puede ser abandonado para así volver rápidamente a la solidez, la forma en la que se retorna nunca es la misma. Fue trastocada, fue modificada, fue alterada. Por lo tanto, ese pasaje puede ser pensado como un viaje de transformación, un desprendimiento de lo que se era para dar lugar a algo que antes no existía o estaba ausente. Ellas implican, por consiguiente, un devenir, un paso, un viaje desde lo que se era hacia lo que se es. Pero en dicho viaje no se hace otra cosa que reescribir las marcas de nuestro cuerpo, volviéndolo más flexible, más acorde a eso que somos, más a tono a esos otros que nos constituyen. Es por todo esto que estas lecturas y escrituras no están escindidas del movimiento de la vida, porque al leer y al escribir esos textos, creemos hacer un poco más legible al mundo, porque al leer y al escribir esos textos, parece respirarse el aroma de lo que está vivo, nos renuevan la mirada, la vuelven otra. Son instantes en donde el existir cobra una mayor intensidad. Son palabras que tienen esa extraña propiedad de dar vida a la vida. Pero ahora sí concluyo mediante unas palabras que intentan retomar el rumbo que ha seguido nuestro relato. Resulta entonces que aquel joven, por aquellos días, descubre otras maneras de vincularse con los textos. Comienza así a frecuentar otros pensamientos, se detiene a evitar nuevas metáforas. Empieza a vislumbrar la importancia de los encuentros, se abraza a algunas personas, se encariña con ciertas palabras y con otros cuerpos.
por algunos instantes cree comprender que el viaje que tiene por delante continúa en la infancia, pero a la vez también logra entender que este no es un viaje de regreso ni un marchar hacia atrás, sino que se trata de ir hacia un lugar en el que nunca estuvo, pero que lo constituye. Solo así por momentos y de una manera un poco desordenada, continúa esa travesía en la que contornea las marcas que otros dejaron tras su paso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo por tu experiencia de lectura. Ahora le vamos a dar lugar a Facundo Giuliano, otro amigo, licenciado en Ciencias de la Educación de esta casa de estudios. Realizó estudios de posgrado en Filosofía, Literatura y Psicoanálisis. Se encuentra desarrollando una crítica a la razón evaluadora en su investigación doctoral en CONICET. Ha publicado recientemente su libro Rebeliones éticas, palabras comunes, donde invita a conversar con diferentes pensadoras y pensadores como Judith Butler, Fournet Bentancourt, Walter Mignolo, Jacques Rancière y Slobodan Zizek. Hola. Hola. Ahora. Segunda década e inaugurando una tercera, ¿no? Esa es un poco la excusa de este texto y vamos a ver qué hay para decir. Y lo que hay para decir es La Rosa otra vez, pedagogía profana otra vez, La Rosa profanando la pedagogía otra vez, y otra vez apareciendo en el momento justo. Hace 20 años acontecía en medio de ese neoliberalismo obscenamente privatizador que nos tocó padecer en la Argentina de los 90. Hoy nuevamente, frente a esta nueva forma neoliberal del capital, de una privatización quizás más solapada o mediáticamente encubierta, reaparece pedagogía profana. Mi exposición no quisiera referirse a las 2 décadas de un libro, que sigue dando que pensar. Me sería un poco imposible hacerlo, de hecho, ya que cuando este comenzó a circular en Argentina, yo me encontraba realizando mis travesuras en la escuela primaria, pero ojalá mis maestras del primario en aquella vieja ciudad de la provincia de Córdoba hubiesen leído este libro apenas salió. Algunas cosas podrían haber sido diferentes, seguramente. Aquí podríamos subrayar un primer efecto, mejor dicho, un primer afecto del libro. No se puede seguir siendo el mismo luego de leer pedagogía profana. Sin embargo, me concentraré en la segunda década del libro, esa que me agarró a mí y a muchas y muchos de quienes estamos aquí hoy, no solo comenzando el final del bachillerato, sino también atravesando la formación universitaria. Y fue en esta que me encontré con el libro de Jorge, en forma más marginal y casual que central o canonizada. Aquí quisiera señalar un segundo afecto del libro. Puede encontrarse en los márgenes, tal vez porque es un libro surgido de ahí y es al mismo tiempo incanonizable. Así fue que, cursando Ciencias de la Educación en esta casa de estudios, haciendo esa carrera, es decir, corriendo muchas veces una maratón sin sentido que nadie nos pidió, me encontré con una fotocopia que no estaba resumida y había que leer. Es curioso, puesto que en la vida universitaria, entre generaciones que se encuentran y se acompañan entre sí, suele darse ese bonito gesto de legar a los que vienen los resúmenes de quienes ya hemos pasado por tal o cual materia, y si no se legaron ya, se producen nuevos para el estudio y el ahorro del tiempo, de tener que leer muchas veces tediosos textos que ya no nos dicen nada, pero hay que memorizar para algún examen. Así que no fue en las materias de pedagogía, tampoco en las de sociología o filosofía, que di con esa fotocopia no previamente resumida y que se mantendría de hecho así. Esto asoma un tercer aspecto del libro. Tiene la dicha de aparecer en cualquier lugar y de manera intempestiva. Transcurría el primer cuatrimestre del año. Me anoté en esa materia de la que ya su nombre me olía a designios normalizadores. Psicología evolutiva, sí. Pero en su bibliografía había algunos síntomas de renegar de sí misma. El más claro ejemplo era ese texto no resumido que esa profesora de rulos claros y sonrisa provocativa,
Anita Villalba, ¿cómo olvidarla? Nos confesaba que tenía en su mesita de luz, junto a otros textos, como el de ese argentino de apellido ruso que está por acá cerquita. Vemos así un cuarto afecto del libro. Vemos así un cuarto efecto del libro. Se adapta bien a mesitas de luz y a compañeros argentinos o provocativos. Fui a la fotocopiadora del centro de estudiantes y me agencié el texto. Eran 9 copias afortunadamente nítidas, porque como no podía ser de otra manera, la copia final estaba al revés. Podría pensarse en reclamar tal detalle, pero algunas personas aquí en Filo, cuando obtenemos una copia con alguna página invertida, tenemos la leve esperanza de que el texto nos deje de la misma manera, dado vuelta. Este podría ser un quinto afecto del libro. Al finalizarlo, uno queda como dado vuelta. Comencé leyendo el título del capítulo, El enigma de la infancia. Proseguí por el subtítulo, que rezaba, o lo que va de lo imposible a lo verdadero. Le seguían 2 citas en francés que me recordaron al artilugio sarmientino o snob de poner citas en otra lengua para quien lo lea no entienda en primera instancia, por su barbarismo, como pensaba Sarmiento, o directamente vaya a buscar por ahí qué onda esa frase de Duras o Prévert. Entonces, ¿qué onda Estela Rosa? ¿Qué pretende? ¿Ya de entrada haciéndosele enigmático o interesante con estas citas en francés? Pensé. Pero comencé a leerlo y luego de la primera oración sobrevino la primera cita que resalté sin dudar. Pasé a la siguiente página y ya tuve que agarrar mi resaltador fucsia con el que resalto las categorías e inmediatamente tomar el amarillo con el que coloreo los desarrollos. Allí leía: la infancia es algo que nuestros saberes, nuestras prácticas y nuestras instituciones ya han capturado. Algo que podemos explicar y nombrar, algo sobre lo que podemos intervenir, algo que podemos acoger. La infancia, desde este punto de vista, no es otra cosa que el objeto de estudio de un conjunto de saberes más o menos científicos, la presa de un conjunto de acciones más o menos técnicamente controladas y eficaces, o el usuario de un conjunto de instituciones más o menos adaptadas a sus necesidades, a sus características o a sus demandas. No obstante, al mismo tiempo, la infancia es lo otro, lo que, siempre más allá de cualquier intento de captura, inquieta la seguridad de nuestros saberes, cuestiona el poder de nuestras prácticas y abre un vacío en el que se abisma el edificio bien construido de nuestras instituciones de acogida. Pensar la infancia como algo otro es justamente pensar esa inquietud, ese cuestionamiento y ese vacío. La infancia, entendido como algo otro, no es lo que ya sabemos, pero tampoco lo que aún no sabemos. Lo que aún no sabemos no es otra cosa que lo que se deja medir y anunciar por lo que sabemos, aquello que lo que sabemos se da como meta, como tarea y como recorrido. La arrogancia del saber no solo está en la exhibición de lo que ya ha conquistado, sino también en el tamaño de sus proyectos y de sus ambiciones, en todo lo que todavía está por conquistar, pero que ya ha sido señalado y determinado como territorio de conquista posible. Todos trabajan para reducir lo que aún hay de desconocido en los niños y para someter lo que en ellos aún hay de salvaje. Me quedó casi toda la hoja amarilla. Ahora entiendo por qué la Rosa no entró en el parcial, ni en el trabajo de campo, que consistía en observar a un niño y en función de su comportamiento ubicar las categorías piagetianas, freudianas, vygotsianas, etc. Algo de sensatez todavía queda en los intersticios de la universidad. Así quizá presenciamos un sexto afecto del libro. Sus planteos son inevaluables y no reductibles a una categoría meramente observable. No porque la estupidez del dispositivo evaluador y el tipo de racionalidad que supone no puedan hacer evaluable alguno de los pasajes del libro, sino porque el libro, en su fuerza enunciativa, siempre se escapa, lo neutraliza o lo deja en ridículo. ¿O se imagina la consigna de un examen que diga: desarrolle el enigma de la infancia según Jorge La Rosa? No garantizo que esto no haya sucedido alguna vez. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Pero, ¿en serio? ¿Desarrollar el enigma? ¿Desarrollar el enigma de la infancia? Encima, según Jorge La Rosa. Bueno, aceptemos el reto y respondamos socráticamente con La Rosa mismo. En primera instancia decir, no sé. Y luego,
como el libro podría responder por sí solo, escribir. Un sistema totalitario es un orden estable y estabilizado, al que repugna la incertidumbre. Si la política tiene la pretensión de cambiar la realidad en función de un conjunto más o menos coherente de proyectos, la política totalitaria es la que pretende cambiarla absolutamente en función de un único proyecto y eliminando por la fuerza todo tipo de resistencia y todo proyecto alternativo. El totalitarismo concibe la política como una práctica orientada a la realización de una idea, y el terror inscrito en la política totalitaria se deriva de la simetría entre la idea que debe ser realizada y la facticidad del mundo que le opone resistencia. Si la realidad no se ajusta a la idea, peor para la realidad. Pero los niños son sacrificados a ese ídolo ávido de sangre infantil cuyos nombres son progreso, desarrollo, futuro o competitividad. Nuestro mundo se basa en la innovación permanente y sistemática, de una forma tan compulsiva que se ha convertido ya en una tradición y acaso en una forma de conformismo. Nosotros solicitamos constantemente lo novedoso, lo original, lo espontáneo y lo innovador. Esto me recuerda a como cuando los progres se escandalizan con este filósofo Zizek, no sé si lo tienen, y sus dichos, ¿no? Porque algo similar sucede cuando el gremio de los moralistas críticos o la corporación psicodidáctica se encuentran con la pedagogía profana. Tal vez por eso la rosa es más un síntoma que una cotidianeidad, una excepción más que una regla, o como diría Valentina, un tanto psicoanalíticamente, una palabra plena, cuya fuerza radica en las espacialidades que abren, y no una palabra vacía, que no para de decir y desde ningún lugar. Séptimo afecto. Este libro da pistas para pensar una educación no fascista, buscando de variadas formas para nada sistemáticas mantener vivo el enigma de lo que viene, la incertidumbre y la indefinición del porvenir siempre abierto. Pedagogía profana aparece nuevamente por segunda vez en una Argentina asediada otra vez por el neoliberalismo. Como un eterno retorno, vuelve a nuestras manos y de forma recargada, en un momento justo. Un libro ahora acompañado por 2 prólogos, 3 notas y una cuarta parte que invita a un elogio de la insignificancia y de esos saberes inútiles de los que se compone un libro como este. Es decir, saberes improductivos o fuera de las lógicas de producción, saberes inevaluables e invaluables, saberes emancipadores que igualan a cualquiera con cualquiera, que nos ponen a distancia de nuestras condiciones y, justamente por eso, nos permiten imaginar otras posibilidades de vida. En afecto, el octavo, si ustedes quieren, este libro se compone, igual que un músico puede componer un disco, de saberes que no fijan a la gente en su lugar, porque no son saberes que la gente necesita en función de su condición, identidad o capacidad, pero precisamente por eso permite ir más allá de nuestra condición, identidad y capacidad. Saberes que contienen las posibilidades de analizar y subvertir las lógicas de la sumisión, esas que nos ponen a cada uno en su lugar, que hace que coincidamos con un lugar, siempre relativo a nuestra condición, identidad o supuesta capacidad. Este libro no solo nos habla a nosotros y a los nuestros, sino que discute con aquellos, no otros, aquellos, especialistas de turno, reformadores compulsivos, administradores de la estupidez, cerradores de escuelas e institutos de formación, pedagogos bien intencionados, etc. Y les recuerda en la cara que la educación tiene que ver con lo imposible, es decir, con eso que termina siendo verdadero. Repetimos, sí, con lo imposible. Aquí no valen las vocecitas bien acomodadas que repiten el compás de un empresario o presidente. Sí se puede, sí se puede. Porque Jorge deja claro que lo posible se fabrica, se produce, se probabiliza, no está en desacuerdo con lo que hay, se pretende necesario, calcula, regula, domina, y sabe que la educación solo se piensa calculativamente en términos de medios, fines y procesos que buscan conseguir un determinado producto. Por tanto, estamos junto a una novena ficción. Este libro nos recuerda que la educación no es una práctica técnica, ni una mera afección en el ámbito de lo posible. Antes bien, está íntimamente relacionada con lo imposible, esto es, lo otro de nuestro saber y de nuestro poder, lo que no se puede determinar como el resultado de un cálculo y lo que no se puede definir como el punto de anclaje de una acción técnica. Como podrá leerse en esta nueva edición, a Philippe Mérieux releer este libro le despierta la idea de crear un antídoto. Sin embargo, en esta época del fitness, el crossfit, los personal trainers, las viandas nutricionales, la limonada con jengibre y la ensalada de rúcula en abundancia, todos parecen muy sanos y prolijos, y
creo que en el mejor de los casos, aquí tal vez ya una 10ª afección. Este libro transmite un virus que fortalece el sistema inmunológico frente a las evaluaciones, a veces internacionales, que nada dicen del silencio y la meditación, nada piden de la capacidad de vagar por libros, nada preguntan sobre experiencias salvajes necesarias para toda invención. Pero sí un virus que no nos deja inmunes ante toda potencia de alteridad. El libro le habla a esos que están deseosos de ser reconocidos como los defensores de las representaciones fidedignas de las cosas, a los positivistas que no soportan ver pensada educación a partir de un texto literario, los preocupados por lo demasiado visible o por unas verdades que ante el instante de un acontecimiento se descubren como mentiras, esos cuyo punto de vista no es adecuación epistémica, sino imperativo moral, los mismos que ven en la producción filosófica de la educación una destrucción de la misma, por no mirarla con su mismo prisma mezquino y calculador. En fin, hombres de relaciones pragmáticas con el mundo. Por tanto, el afecto 11 es el ofrecimiento de una verdad que no se puede adquirir, tener o utilizar en relaciones pragmáticas con el mundo, sino que constituye el acontecimiento que interrumpe esas relaciones. No se trata del convite de un sujeto del reconocimiento que no es capaz de ver otra cosa que a sí mismo, tampoco el de un sujeto de la apropiación que devora todo lo que encuentra convirtiéndolo todo en algo a su medida, sino el sujeto de la experiencia que está dispuesto a transformarse en una dirección desconocida, aunque sea hacia abajo y hacia la izquierda, pero que nos aproxima singularmente al enigma. Por último, no una afección más, sino una invitación a la lectura. Jorge dice que tal vez la peor tentación a la que ha sucumbido la pedagogía sea aquella que le ofrecía ser la dueña del futuro y la constructora del mundo. Porque para fabricar el futuro y construir el mundo, la pedagogía tenía que dominar primero técnicamente, por el saber y por el poder, a los niños que encargaban el futuro por venir y el mundo por fabricar. Frente a la insaciable avidez de saber, de prever y de controlar, frente a la movilización de los que intentan producir lo real a partir de lo posible, tal vez solo nos queda el difícil aprendizaje de ponernos a la escucha de la verdad que lo que comienza trae consigo. Solo en la espera tranquila de lo que no sabemos y en la acogida serena de lo que no tenemos, podemos habitar en la cercanía de la presencia enigmática de la infancia y podemos dejarnos transformar por la verdad que cada comienzo trae consigo. Por este comienzo y recomienzo y recomienzo, Jorge, gracias. Bueno, ahora daremos lugar a las palabras del autor de Pedagogía Profana, Jorge. Jorge es profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad de Barcelona, licenciado en Pedagogía y en Filosofía, doctor en Pedagogía. Se destacan entre sus obras la experiencia de lectura, estudios sobre literatura y formación, entre las lenguas, lenguaje y educación después de Babel. Esperamos que nos puedas compartir su experiencia de lectura de su libro, que nos ha traído hasta aquí y que aún nos mantiene atentos. Buenas noches ya. Aunque no se me note, estoy emocionado, abrumado y agradecido, entonces digamos que pronunciaré la palabra gracias a secas a todos vosotros y a todos vosotros. Yo creo que una de las cosas mejores que ha tenido Pedagogía Profana es la generosidad y la pluralidad de sus lecturas, y entonces voy a tratar de burlar un poco la emoción y el abrumamiento, que no la gratitud, utilizando para eso dos tópicos sobre la literatura, ¿no? El primero es una frase de José Ángel Valente que escribe alguna vez: cuando escribo la palabra yo, otro comienza a existir. Por lo tanto, uno es el yo que les habla y otro es el yo, el Jorge La Rosa, que ustedes pueden leer en la portada de Pedagogía Profana. Por tanto, no sé si exactamente va a hablarles a ustedes el autor o un lector más de Pedagogía Profana, como podría derivarse tal vez de otra frase también famosa de Vila Matas, que dice que
escribimos para saber lo que escribiríamos si escribiéramos. Es decir, escribimos para leer lo que hemos escrito y darnos así cuenta de lo que hemos querido escribir. Por lo tanto, mi brevísima intervención tendrá que ver con una lectura de pedagogía profana hace 20 años, tal como yo leo que yo la escribí, y con una lectura de pedagogía profana en este momento y delante de ustedes. Yo tengo la sensación de que Pedagogía profana es un libro que fundamentalmente es como si fuera la variación reiterada de un mismo gesto. Es un libro del cual es difícil decir de qué trata, pero muchas personas dicen que hace, que provoca, a que invita, ¿verdad? Como si fuera la variación reiterada más de un gesto que no de una elaboración de un asunto, de un tema, etc. A mí me parece que la primera enunciación de ese gesto está en el prólogo y tiene que ver con el pensamiento y con la escritura. Es decir, es ese gesto reiterado de atrevámonos o intentemos pensar por nosotros mismos, escribir por nosotros mismos, ¿verdad? Un gesto como de liberación de la escritura y del pensamiento. Atrévase usted a escribir, atrévase usted a pensar, atrévase usted a habitar ese lugar extraño entre la escritura y el pensamiento. Ese gesto de invitación yo creo que se corresponde también con lo que podríamos llamar, no sé si es la expresión más adecuada, el estilo de pedagogía profana. Es un libro, lo han dicho ya, leve, amable, juguetón, fragmentario, ¿verdad? Es un libro de esos que uno no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer conmigo, de qué quiere convencerme o qué es lo que quiere hacer conmigo. Y tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con una especie de invitación a la escritura y al pensamiento, ¿no? Esa especie de gesto juvenil de querer empezar por uno mismo, como intentar liberarse de las filiaciones perversas, es decir, de todos aquellos que nos dicen cómo tenemos que escribir y cómo tenemos que pensar. Sloterdijk acaba de sacar ahora un libro que se llama algo así como Los niños terribles de la modernidad, sobre el impulso antigenealógico moderno, en que habla un poco de un cierto gesto repetido, ¿verdad?, que tiene que ver en renunciar a una herencia que uno siente como opresiva, como envenenada, ¿verdad?, y tener esta pretensión o esta osadía de empezar por uno mismo. Quizá el sapere aude de Kant, que es la ilustración, tenga que ver también un poco con la reiteración de ese gesto. Yo creo que es un gesto necesario, pero tal vez provisional, que habría quizá que añadirle alguna cosa. Porque a mí me parece que estamos entrando en un tiempo en el que siguen existiendo las filiaciones perversas, las filiaciones envenenadas, las tradiciones envenenadas, ¿verdad? Pero estamos entrando también en un tiempo en el que la filiación misma ya no está asegurada. Es decir, el mundo está hecho, como dice Santiago Alba, de solteros y de huérfanos, ¿verdad? Hemos abandonado a nuestros hijos a sus propios recursos, es decir, a Disneylandia y a lo que sea. Ya no sabemos muy bien qué decirles. Y entonces yo creo que el sentimiento contemporáneo tiene que ver con nuestros padres nos han abandonado, o sea, nos han dejado ahí, y lo más que pueden decirnos es que tengáis suerte, pero en este mundo que no entiendo no sabría muy bien qué decir. Además de eso, a mí me ha pasado otra cosa, ¿no? Es que entre hace 20 años y ahora me he hecho profesor. Es decir, no en el sentido administrativo, porque yo ya era profesor hace más años, pero yo tengo la sensación de que a profesor también se aprende a ser con el tiempo, digamos. Entonces en medio me he hecho profesor. Y me parece que desde el punto de vista de un profesor tan importante es liberarse de una filiación envenenada como encontrar
un linaje digno, es decir, una tradición a la que valga la pena pertenecer y que valga la pena transmitir. Alejandro ha dicho algo cuando ha hablado de la transferencia de sus bibliotecas, ¿verdad? De cómo los maestros de alguna manera transfieren sus bibliotecas. Por tanto, yo creo que un profesor corregiría un poco esa especie de invitación al comienzo y quizá añadiría, a lo mejor no está mal que usted busque algún padre, algún maestro, alguien que le enseñe alguna cosa, alguna biblioteca, algún huertico con el que hablar, algo que no sea exactamente horizontal, contemporáneo, etcétera, etcétera. La primera parte del libro, que es la de cómo se llega a ser lo que se es, ¿no? Que es verdad que ahí empieza un poco mi trabajo sobre la novela de formación, sobre la relación entre experiencia y formación. Ahí está un poco casi todo lo de mis tesis sobre la experiencia, que son posteriores un poco a pedagogía profana, ¿no? Pero también empieza con un gesto juvenil, ¿no? Eso de que el yo se inventa, ¿no? Y el yo se crea, que es un gesto necesario, pero quizá también provisional, porque además la palabra experiencia ha sido capturada claramente por el mercado. Vivimos en un mundo en el que ya casi no hay nada para vender y por tanto lo que se venden son experiencias, emociones, aventuras, sentimientos, etc. Ya no compramos la cosa sino la experiencia de la cosa. Incluso el mundo escolar está atravesado también por ese mercado un poco de las experiencias. El énfasis en la transformación del sujeto yo creo que va demasiado bien con el sujeto narcisista y flexible de nuestros días. Y a mí me parece que está bien eso, pero que quizá habría que cambiar un poco el énfasis. No tanto el asunto, sino el énfasis. Y ese cambio de énfasis yo creo que tendría que ver con poner el acento no tanto sobre la palabra experiencia como sobre la palabra ejercicio. La experiencia tiene que ver con que algo te pasa y eso que pasa te transforma. Y el ejercicio tiene que ver más bien con la atención al mundo, no tanto con la transformación del sujeto, sino con la atención al mundo, que sería en cualquier caso condición para que la experiencia sea de verdad y no sea algo que usted compra en el supermercado. Y yo, no sé, tengo la sensación, no sé qué les parecerá, ¿no? Pero bueno, en el aula donde yo doy clases en mi universidad había el año pasado, porque cada año cambia, una cartulina encima de la pizarra, donde hay una frase de Paulo Freire que dice: para cambiar el mundo hace falta cambiar primero a los sujetos que van a cambiar el mundo. No sé si eso de quién cambia el mundo y quién lo cambia sin nosotros y por qué se cambia y así sería un tema de conversación. Pero a mí últimamente me parece que diría más una frase que pronunció Camus en el discurso de recepción del Nobel, en la que decía que la tarea de cada generación ha sido cambiar el mundo. La nuestra, dice Camus, es más difícil y menos agradecida porque tiene que ver con impedir que el mundo se deshaga. O sea, quizá lo que estamos perdiendo es un mundo común, lo que estamos perdiendo es el mundo mismo. Y entonces a lo mejor se trata de impedir que el mundo se deshaga. Y por eso yo creo que está bien y es fecundo poner el énfasis en la transformación del sujeto y poner el énfasis en esa invitación a que el sujeto no está dado, sino que se inventa, se crea, se forcejea con él y así. Pero a lo mejor también está bien insistir en que tan importante como la transformación del sujeto es la atención al mundo, a algo que no seamos nosotros mismos. Yo creo que los aparatos educativos y escolares tienen que ver fundamentalmente con la atención, es decir, el objetivo de la educación, como decía Simone Weil, es la atención, o sea, tratar de que los chicos se interesen por alguna cosa que no sea su propio ombligo. Y algo de la atención al mundo quizá habría que ponerlo en algún lugar. La segunda parte del libro se titula La experiencia de la lectura
y el gesto ahí es como tratar de liberar a la lectura de su control pedagógico, ¿verdad? Varias personas han insistido en eso, ¿no? Desdidactizar la lectura y abogar por una lectura pues, plural, más salvaje, más creativa, más proliferante, más transgresora, etc. Ese gesto, ¿no? de invitar a la gente a leer un poco a su manera y a buscar sus propias maneras de lectura y no dejarse encasillar demasiado por las formas de lectura dominantes, es un gesto también juvenil, es un gesto también transgresor, ¿no? Pero lo que está pasando ahora me parece a mí es que el mismo libro de texto está desapareciendo junto con la biblioteca. Es decir, no solo el problema, ya no para un lector, sino para un profesor, ya no es tanto cómo desembarazarse de los controles pedagógicos de la lectura, es decir, cómo ser alguien que da a leer sin dar al mismo tiempo el control sobre las maneras de leer, sino que tiene que ver también de alguna manera de cómo continuar siendo profesor en un mundo sin libros, en un mundo posalfabético, como dicen algunas personas, donde no solo los textos sino las formas de leer están siendo sometidas a mutaciones gigantescas. Carlos me regaló, cuando llegué el sábado pasado, en el aeropuerto, la edición mexicana del Didascalión de Hugo de San Víctor, que es el libro que comenta Iván Illich en su texto maravilloso sobre el viñedo del texto, ¿no? En el que Iván Illich analiza un poco el surgimiento del texto. El libro de texto es un invento de las universidades medievales, en el que se sustituye la lectura auditiva, la lectura obediente, el ob audire, por una lectura textual, por una forma de lectura en la que el texto se puede descomponer, analizar, criticar, volver para atrás, hacer índices temáticos, ¿no? Entonces digamos que Iván Illich fija el inicio del texto como dispositivo, el inicio del texto en el surgimiento de la universidad medieval, y yo creo que ese texto como dispositivo está desapareciendo de una forma muy rápidamente ante nuestros ojos. En uno de sus escritos sobre Foucault, ¿verdad?, los que publicó en Sexto Piso, Miguel Morey dice que bueno, que está muy bien ese gesto de tratar de combatir el orden jerárquico, ordenado y autoritario de la biblioteca. Él comenta la frase famosa de Blanchot: la biblioteca ha sido sustituida por el archivo, y en el archivo todos los libros son iguales y cada uno leerá a su aire. Y entonces ahí Miguel dice, bueno, bien, la biblioteca tuvo su inicio, es posible que tenga su fin, todo lo que nace muere. El texto tuvo su inicio, ¿verdad?, como dispositivo universitario fundamental, puede que tenga su fin, todo lo que nace muere. Pero él se pregunta, yo no estoy seguro si una pedagogía puede sustentarse sin biblioteca. Es decir, sin una idea de que hay libros que valen más que otros, que no todas las formas de leer son iguales. Es decir, si no hay algo que pase por un dar a leer y un enseñar a leer, que no sea solamente el aspecto más banal, ¿verdad?, de una invitación a una lectura personal, creativa, transgresora, etc. A mí me ha gustado cómo cada vez que alguien, vosotros, ¿no?, cada vez que habéis hecho referencia a alguna de las personas de la mesa que trabajan aquí en la UBA, todavía han pronunciado esa expresión anacrónica de es profesor en esta casa de estudios. Si me equivoco, Carlos me corrige, pero la palabra escuela en lengua de señales se hace así, que sería la casa del estudio de Brasil. Ahora nos dice, en la lengua de señas chilena, que pregunté la semana pasada, se hace así. Es decir, en la escuela sería el área, porque el cuadrado horizontal, el área del libro, digamos, el lugar del libro. ¿Y en la lengua de señales argentina? Sí, es enseñar y esto es escuela. Y eso es escuela. Es como clavar algo que... Sí,
Bueno, dejemos. Quedémonos con lo de la casa del estudio, que queda muy bonito, que es la expresión que yo he oído pronunciar, ¿no? Y que tendría que ver un poco con eso, de que el estudio es una forma de leer muy característica, que quizás esté desapareciendo también, y que yo creo que no se deja apresar solo por esa distinción entre el control y la ausencia de control, ¿no? El control y la transgresión, el control y la liberación. La tercera parte se titula Figuras del porvenir, tiene un comienzo muy arendtiano, tiene que ver con la educación como transmisión, renovación del mundo, y sobre todo tiene que ver con una especie de crítica a lo que era una idea indiscutible hace mucho tiempo, yo creo que ahora también, que es la idea de que la educación es por definición intencional. Yo cuando estudié pedagogía estudiaba una definición de educación de un pedagogo español del Opus Dei que decía: la educación es la realización intencional de lo específicamente humano. La realización intencional de lo específicamente humano. Esa definición que contiene la palabra intencionalidad, pero que tiene toda la carga esencialista, la educación contemporánea tiene que ver fundamentalmente con resultados de aprendizaje, con competencias, con formas de evaluación, pero la cuestión de la intencionalidad de otra manera sigue latiendo ahí, ¿no? Y entonces yo creo que uno de los gestos de esa tercera parte tenía que ver con cuestionar la intencionalidad pedagógica. El capítulo más leído quizá de esa parte fue el que ha parafraseado Facundo, ¿no? El enigma de la infancia, que termina con la figura de Herodes, ¿no? A la que tú te has referido también en aquellas frases sobre el totalitarismo. ¿Cómo aparece la figura de Herodes en esas 2 o 3 últimas páginas? Yo creo que es un poco ambigua, porque por una parte podría dar a pensar que Herodes es una determinada manera de encarnar la escuela, digamos. Herodes es el infanticida, es el asesino de niños. Entonces Herodes podría ser un diseñador de escuelas. De la manera que, bueno, la frase de Antonio Machado, un pedagogo hubo, se llamaba Herodes, el Juan de Mairena. La idea podría ser que Herodes tiene que ver con la innovación, el progreso, la conversión del sujeto en mercancía. Una de las últimas cosas que yo he escrito se llama Herodes, el ogro y la carabina de Miss Cooper, la escuela como refugio. A Herodes lo conocen, el ogro también. El ogro es esa figura de los cuentos infantiles que está en el bosque y que amenaza con devorar a los niños, porque el ogro ama a los niños, por eso los quiere devorar. Se alimenta de carne y de sangre infantil por amor. No odia a los niños, no los ama, por eso los quiere devorar. Y la carabina de Miss Cooper tiene que ver con la película aquella... dejémosla. La cuestión es que en ese texto yo declaro solemnemente que la figura de Herodes y del ogro de nuestra época estaría encarnada por Mickey Mouse. O sea, como dice Sánchez Ferlosio, el gran pedófilo del siglo XX. Mickey Mouse ama a los niños, por eso se alimenta de sangre infantil. Y también declaro con cierta solemnidad que la figura de Herodes y el ogro podría estar encarnada por el Banco Santander. Es decir, por todos aquellos que entienden la educación como una inversión. La educación no es un gasto, sino una inversión. Invertir en educación es invertir en el futuro de Argentina, ¿verdad? O sea, esa idea del valor añadido, etc. Entonces, lo que pasa es que el subtítulo de ese texto es Herodes, el ogro y la carabina de Miss Cooper. La carabina de Miss Cooper es, ya recordé, La noche del cazador. Aquella película que Robert Mitchum es una especie de ogro que lleva la palabra amor y la palabra odio tatuadas en las manos y persigue a 2 niños, ¿verdad? Hasta el final. Y al final los 2 niños a los que persigue son recogidos por una vieja gruñona, delgada y muy firme, que se llama Miss Cooper, que protege a los niños con una carabina en la puerta. Entonces, una de las imágenes más emblemáticas de La noche del cazador
es Miss Cooper en una mecedora, bueno, el perfil de la sombra de Miss Cooper en una mecedora con una carabina protegiendo la puerta para que el ogro, digamos, no devore a los niños. Tiene que ver con la escuela como refugio, ¿no? Y en eso, también lo comentábamos esta misma semana en Flaxo, yo creo que ahí también hay un cierto cambio de énfasis. No hace mucho leí un libro de un escritor español, de uno de los ideólogos de la nueva izquierda, que se llama Santiago Albarrico, que es un tipo de mi generación, que leyó más o menos las mismas cosas que yo a la misma edad. Y Santiago Alba dice, bueno, yo también de joven leí Althusser, leí eso de que la escuela, la familia y la iglesia eran los aparatos biológicos del Estado, que eran instituciones que había que derribar. Dice, pero en fin, ahora visto lo visto, a lo mejor la escuela y la familia, incluso la iglesia, son de los pocos lugares que aún resisten al arrasamiento y la homogeneización de casi todo. Y Santiago Alba, contra todo pronóstico, quiero decir, contra todo pronóstico en relación con quién era y las lecturas que tenía y cómo se había, digamos, posicionado en relación a las cuestiones educativas e institucionales, ¿no? Dedica su último libro a los profesores de las escuelas públicas españolas, sin los cuales, dice, este país se hubiera ido a la mierda ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Como los únicos o de los pocos que siguen cada día con muchas dificultades, manteniendo, qué sé yo, esa cosa de que los chicos aprendan a leer y a escribir y de que el mundo no se acabe de deshacer completamente y que Mickey Mouse y el Banco Itaú no acaben siendo los dueños de casi todo. Y yo creo que en esa dedicatoria de Santiago Alba y en ese texto mío, que recoge la figura de Herodes, digamos, en otro contexto, hay un poco esa idea de la escuela como, y la universidad, la escuela desde el parvulario hasta el doctorado, la escuela como refugio de algo, como protección de alguna cosa, quizá de la lectura, quizá del estudio, quizá de la atención, quizá de la inutilidad, quizá de la insignificancia, quizá del darse tiempo, pero pensar esos lugares más que como lugares opresivos, disciplinarios en los que teníamos que aprender a ser rebeldes y así, como lugares que quizá custodien alguna cosa que merezca la pena ser custodiada. Aunque naturalmente también son lugares disputados y Mickey Mouse y el Banco de Santander están en la puerta y los gobernantes de turno, que no son otra cosa que Mickey Mouse y el Banco de Santander, o sea, por eso no he puesto a Macri entre el Herodes, no hacía falta, ¿no? O sea, yo creo que Mickey Mouse y el Banco de Santander ya están, ya representan. Entonces, bueno, un poco eso quería decir también. Y luego en la nueva edición, el prólogo empieza diciendo algo así como: esta es una prosa de profesor. Yo creo que Pedagogía Profana, también en su primera edición, no es tanto un libro de autor como de un lector que da a leer. Es un libro, en definitiva, de comentarios de texto, de ejercicios de lectura. Es un libro, por tanto, de lector que da a leer. Ese lector que da a leer, les decía antes, se ha hecho profesor, que también es un lector que da a leer, pero un poco distinto, porque tiene también como otra responsabilidad y otras obligaciones. Y entonces, bueno, el prólogo empieza así, esto es prosa de profesor. Empieza citando a Stoner y diciendo: muchas gracias por dejarme ser profesor, Pedagogía Profana me hizo a mí mismo. Saben que, igual que la carpintería hace al panadero, la sala de aula hace al profesor y los libros lo hacen al autor, por tanto, yo soy resultado de Pedagogía Profana. Pedagogía Profana me dio a la mayoría de mis amigos de ahora. Pedagogía Profana me hizo viajar por estas Américas de nuestros amores y nuestros dolores. Pedagogía Profana me hizo profesor. Pedagogía Profana me hizo a mí mismo, me hizo profesor. Por eso el prólogo acaba también con eso de gracias por dejarme ser profesor. Y aquí sí que ya acabaré, ¿no? Porque a mí me parece que el gesto del profesor es claro. Sean ustedes libres, claro. Siéntanse libres, claro. Como dice Marina Garcés,
no sean demasiado obedientes, o al menos sientan alguna vergüenza cuando obedezcan, porque a veces la vida te obliga a obedecer, ¿verdad? Pero al menos sientan alguna vergüenza cuando obedezcan. Tiene algo que ver con eso, con la libertad, sea eso lo que quiera decir, ¿no? Pero yo creo que el gesto del profesor también tiene que ver con cuiden alguna cosa, vincúlense con alguna cosa, interésense por alguna cosa, respeten alguna cosa, piensen que hay cosas que a lo mejor valen la pena más que otras, que a lo mejor te interesan más que nada en el mundo, más que tú mismo incluso, y así. El gesto del profesor, naturalmente, es también descubran el mundo. O sea, no permitan que el mundo se les vea descubierto, leído, clasificado, cartografiado. Pero el mundo ya está leído, cartografiado, completamente. Tiene que ver con descubran el mundo. Descubrir el mundo no es solo ir a países lejanos, a veces tiene que ver con levantar un poco todo lo que ya lo cubre, ¿verdad? El mundo está ya leído, cartografiado, clasificado, etc. Es descubran el mundo, pero también es cuiden del mundo, impidan que el mundo se deshaga. No lo devoren todo, no todo se puede consumir, no todo está ahí para ser feliz. Cuiden de alguna cosa. El gesto del profesor tiene que ver con la vida es un juego serio, pero un juego en definitiva. Estamos aquí para jugar con los libros, con las ideas, con las pelis, con las cosas, y para ponernos en juego también jugando con ella. La vida es un juego, pero también la vida es una responsabilidad y una tarea, no es solo un juego. También tiene que ver con hacerse responsable de alguna cosa. Y para eso voy a contar solo una escena a la que asistí en una ciudad brasilera ahora hace un mes, que era la siguiente. Tomé un barco turístico que conducía a todo el mundo a unas dunas donde había unos bares que vendían cerveza. Y entonces todo el mundo estaba sumergido en el agua hasta la cintura, con la lata de cerveza en la mano, y los otros deslizándose por las dunas y haciéndose selfies en las dunas. Entonces yo inmediatamente pensé, el río y la duna están ahí para ser consumidos, es decir, para disfrutar con ellos. O sea, jueguen ustedes con el río y con la duna, están ahí para que ustedes gocen del río y de la duna. Es decir, eran mercancías como cualquier otra mercancía en un supermercado, solamente que en lugar de entrar en el supermercado te hacías conducir por una barca que tenía la forma de supermercado. Ese mismo día, por la tarde, fui a visitar la catedral del lugar. En la puerta de la catedral había un grupo de escolares. A mí siempre me ha interesado mucho eso de la salida escolar. O sea, ¿qué es eso de una salida escolar? ¿Qué es eso de ir a ver algo acompañados por un profesor? ¿No? En la escalera de la catedral estaban los chicos, como corresponde, jugando. Es decir, haciéndose selfies, correteando, qué sé yo, jugando, ¿no? Disfrutando del sol, de la mañana, del estar fuera de clase, del estar fuera de la sala de aula. En algún momento entraron a la catedral y ahí lo primero que hizo el profesor fue sentarlos. Es decir, siéntense, ¿no? Ahí montó un corro y entonces en el momento en que consiguió cierto silencio empezó a decir ciertas cosas de la catedral. Empezó a mostrar los retablos, empezó a contar quién había enterrado la sacristía, qué sé yo. Empezó a contar algunas historias no solo de la catedral, sino también a propósito de la catedral. Yo pensé, lo que hace el profesor aquí es decir, la catedral no es para jugar con ella, pueden ustedes jugar con ella, pero mientras yo esté aquí, no, la catedral no es para jugar con ella, la catedral no es para consumirla, no es para ser felices, no es para leerla a su aire, la catedral es algo para tomar distancia de ella y ver si tiene alguna cosa que enseñar, si hay alguna cosa que aprender aquí.
Por eso yo creo que el gesto del profesor tiene que ver con eso, con la invitación a la pluralidad, a la libertad, a la transgresión, a descubrir el mundo, a inventar lo que se es, claro que sí, claro que sí. Pero también tiene que ver con cuidar alguna cosa, también tiene que ver con impedir que el mundo se deshaga, también tiene que ver con que no todo es devorable. Es decir, hay cosas que no se pueden devorar, porque justamente la escuela y la actitud pedagógica entre el sujeto y las cosas que nuestra tendencia natural sería devorar, es decir, gozar de ellas, devorarlas, coloca una distancia y esa distancia la convierte en el objeto de una práctica anacrónica que podríamos llamar todavía también en homenaje a la uva estudio, que quiere decir las dunas o la catedral están ahí para divertirse, sí, pero a lo mejor están también para estudiar, para ver si podemos aprender alguna cosa, para ver si merece la pena atender durante un cierto momento a algo que no sea solo nuestra propia felicidad, nuestro propio itinerario vital. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir, que sería un poco eso, no tanto el autor de Jorge La Rosa, sino el lector, el autor de Pedagogía Profana, sino el lector de lo que cree que alguna vez escribió y el lector de ahora que le parece que a lo mejor no estaría mal hacer algunas notas al margen en las que se dijera, bueno, ya ha llegado usted hasta aquí, ahora que ya somos todos libres, ahora pensemos que a lo mejor eso exige alguna cosa, no solo permite alguna cosa, sino también exige alguna cosa. Ya sé que son gestos de profesor, cascarrabias, como es por naturaleza, pero a mí ahora me da como por ahí. De todas maneras, eso, pues muchas gracias, la emoción y el sentirse abrumado continúa. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. También agradecemos a las autoridades de la facultad, al Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación, a eventos académicos y bueno, sobre todo agradecerles a ustedes que estuvieron hasta el final, que compartieron la charla y a las diferentes presentaciones y experiencias de lectura. Y muchas gracias, Jorge, por haber venido y participar. Gracias a todos.